Bueno, jóvenes, ya vamos en las diferencias entre los dos tabernáculos. Voy a leer. Mientras que el tabernáculo de Moisés en Gabaón se siguió realizando la adoración basada en los sacrificios y ceremonias tradicionales y ritualizadas, tales como sacrificar animales, encender el calendelero, bueno, calendelero, quemar incienso, poner el pan, etc. La oración en el tabernáculo de David se caracterizaba por el canto, la música, el regocijo, la danza, aplausos de gozo, aclamaciones y fluir de los cánticos proféticos. En los cánticos proféticos. Ya era más profético el tabernáculo de David. Los sacerdotes del tabernáculo de Moisés no podían pasar detrás del velo dentro del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El tabernáculo de David era más de cantores, músicos adoraban y alababan a Dios continuamente entre el arca del pacto, lo que constituía una libertad inaudita prohibida en el tabernáculo de Moisés. Eso es lo que no se podía ver en el tabernáculo de Moisés. No se podía ver cánticos, no se podía que los sacerdotes estuvieran cerca del arca. Solamente el sumo sacerdote, como lo vimos en el video anterior, el sumo sacerdote podía pasar ahí ante el tabernáculo, alabar, bueno, podía hacer lo que el sumo sacerdote tenía escrito el libro de la ley, que fue escrito por Moisés, con la ayuda de Dios también. Entonces esas son las diferencias entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés pues fue creado con pocos materiales, pero duradero. Eso fue el de Moisés. El de David no fue creado con materiales ni nada de eso, porque ya estaban los materiales del antiguo. Entonces, ¿para qué? Bueno, esas son las diferencias. Bueno, vamos a la siguiente imagen, que es la adoración en el tabernáculo de David. Fue de esta manera. Primera, continuo. Cuando David estableció el tabernáculo en Jerusalén, aquellos asignados a adorar lo hicieron continuamente. Primera de Crónicas 16:37 dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. 39. Asimismo, el sacerdote Sadoc y los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. 40. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocausto a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel primordialmente, lo cual nos enseña que nuestra adoración a Dios debe ser en todo tiempo, obviamente. Eso es lo que nos explica las iglesias. En todo tiempo tenemos que adorar, en todo tiempo tenemos que exaltar, y eso lo dice la palabra. Entonces, primeramente, alabar al Señor, y segundo, seguir alabando al Señor, porque eso es lo único que podemos hacer nosotros continuamente. Bueno, vamos con la segunda parte. ¿Qué dice? Les digo, segunda parte, dice: capacitada. Cantores y músicos capacitados formaban parte de la fuerza del liderazgo de adoración de David, el jefe de los levitas y director de adoración, que Nanías fue puesto porque era entendido de ello. Primera de Crónicas 15:22. Y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Eso es lo que, para que ustedes vean también
lo del texto y lo de la palabra. Después de eso, nos dice que de la fuerza total del 4.000 adoradores levitas, 288 eran especialmente capacitados o músicos instruidos, obviamente. Primera de Crónicas 25 del 6 hasta el 8. Dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asad, Jedutiun, bueno, y Enam estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instrumentos en el canto para Jehová, todos los actos fue 288, se puede decir 1000, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Como adoradores, seamos músicos, cantores o danzarines, debemos prepararnos, capacitarnos para empeñar un ministerio efectivo. Ahí comenzó el ministerio de la oración, prácticamente ahí comenzó el ministerio de liderazgo, ahí comenzó con David. David fue el único que pudo dominar uno tras otro, pudo hacer eso, aquello, pudo hacer lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque estaba bajo la voluntad de Dios, y Dios lo respetaba, Dios lo amaba, Dios lo quería, y Dios le daba todo a David. ¿Por qué? Porque David era el único que podía hacer todo. Él podía ser el único que podía hacer todo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la mano de Dios. Y sí es bueno enseñar, aprender todo lo que podamos. Bueno, vamos con la parte 3. Número 3. Creatividad. La alabanza que rodeó el tabernáculo de David incluyó música de instrumentos que David hizo exclusivamente para la adoración. Primera Crónicas 23:5 dice: además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Hubo creatividad en la elaboración de diversos instrumentos musicales. Dios merece de nosotros lo mejor, o la mejor creatividad en la música, en las canciones, en los instrumentos musicales, en los vestuarios, etc. Eso es lo que nosotros nos falta mucho en la iglesia, creatividad, nos falta mucho. Si David pudo hacer creatividad con eso, que no tenía sonidos, que no tenía sonido eléctrico, no tenía nada de eso, pero pudo hacer y desempeñó una gran labor como adorador, como siervo, como rey en Israel. Eso fue muy hermoso. ¿Por qué? Porque tuvo mucha práctica, tuvo mucho gozo, en verdad de corazón buscaba a Dios. Número 4. Gozosa. Pocas dudas pueden haber de que el gozo y el entusiasmo que había elaborado el tabernáculo de David, la escritura nos dice: de esta manera lleva todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, tambores y címbalos, y el son de salterio y arpas. Primera de Crónicas 15, 28 dice eso. Quisiera Dios guiarnos hacia el regocijo completo en la adoración en nuestra iglesia. Él lo quiere
nosotros tenemos que dar el corazón. ¿Por qué? Porque Dios busca un corazón humilde, un corazón agradable, y eso es lo que nos quiere, llevarnos con júbilo, con gozo, con alegría. Bueno, número 5 dice, extravagante, nosotros podemos ser así como David. Vamos a ver. David todo Israel celebró delante de Dios en el arca con toda su fuerza. Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterio, bocinas, címbalos y trompetas. Luego se nos dice que David hizo esto. Danzó delante del Señor con todas sus fuerzas cuando el arca fue traída finalmente a Jerusalén. Segunda de Samuel 6:14 dice. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con seat de lino. Bueno, ahí ya estaba David celebrando. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y tambores. Bueno, así fue la transportación de tanto de la casa de Obed-Edom, porque fue allá donde se quedó el arca, hasta Jerusalén, hasta la casa de David, hasta la ciudad de David. Fue así. Él fue el mejor rey porque estuvo muy gozoso, alegre, contento, y así demostró a todo el mundo. A todo el mundo lo que en verdad vale Dios y lo que Dios hace en la vida de él. Número 6. Dios escogió el tabernáculo de David. Durante el reinado de David, Dios habló proféticamente profetizó diciendo que él había deshecho el ceremonial del tabernáculo de Moisés y había elegido la oración del tabernáculo de David. Salmos 78:68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Salmos 132:13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. También Salmos 50:13 hasta el 14 dice así, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrificad a Jehová o a Dios alabanza y pagad sus votos al Altísimo. Eso es lo que nos pide Dios primordialmente, sacrificar nuestra alabanza a Él primordialmente. Ya Él ya no quiere sacrificios de sangre, no quiere eso, ya no quiere eso, quiere solamente sacrificio de corazón, de amor y de paz. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos los sacerdotes de nuestra casa, los sacerdotes de nuestra vida. El tabernáculo de David, es decir, la tienda física, permanece aproximadamente unos 40 años, el tiempo de duración de David como rey. La Biblia no da mayores detalles sobre las causas o el destino final de esa tienda, solo que cuando Salomón construyó el templo, el arca fue trasladada en ese lugar. Primera de Reyes 8:1 hasta el 6, ¿vale? Acá en Primera de Reyes 8 nos saltamos del 1 al 4 y después al 6. Dice, entonces Salomón reunió entre sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Vamos con la otra parte, dice el 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario
de la casa, el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Eso ahí ya vamos nosotros poco a poco, vamos nosotros ahí, vamos poco a poco ahí enseñando. Bueno, ahí ya el tabernáculo ya, o el arca, también fue la parte esencial de los tabernáculos, tanto de David, de Moisés, de esos dos tabernáculos, fue la parte esencial. Y eso es lo que quería también de Salomón, quería transmitir el arca, quería transmitir todo lo que su padre hizo, todo lo que es bueno y agradable para Dios, eso lo quiso transmitir en el arca y en el templo. Bueno, esa es la parte. Vamos para la segunda imagen. Espero que le esté entendiendo todo eso lo que estoy diciendo. Bueno, ya faltan dos imágenes más y ya, esta y otra. Bueno, restauración del tabernáculo caído de David. En la restauración de este tabernáculo al que se refiere la escritura por boca del profeta de Amos 9:11, que dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David es la única estructura o diseño divino del Antiguo Testamento que trasciende al nuevo pacto a través del cumplimiento de la profecía de Amos. Eso es lo que quería Dios. Quería volver otra vez. Y lo volvió. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias, tenemos podemos confesarnos con Dios prácticamente con la oración, con la alabanza. Entregamos nuestro corazón puro, agradable y bondadoso a Él. Dios ya levantó eso en la iglesia y eso es lo que tenemos que ver nosotros, que la iglesia está hecha y conformada para hacer cosas buenas y para hacer cosas agradables para con Dios, no para el mundo sino para con Dios, ¿vale? Entonces vamos con la siguiente imagen. Ahora bien, es importante entender lo que significa el tabernáculo caído de David. Esto tiene que ver con todo aquello que David hizo para Dios en Sión y que estuvo caído o abandonado por mucho tiempo, lo cual está siendo restaurado por la iglesia. Tiene que tener con todo aquello que está escrito en los salmos y que debe estar siendo traído de regreso a la vida de la iglesia en nuestros días. En esta restauración incluye una vida de comunión íntima con Dios, además de un estilo de vida de alabanza, adoración y oración en su presencia. No podemos pasar por alto que fue de David que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, y lo que lo hizo de esa manera fue la búsqueda continua de su presencia y gloria, ¿vale? Dios quiere regresar a esa manifestación permanente de la nube de su gloria a la iglesia, pero tiene que ser a través a través de la restauración del tabernáculo individual, o sea, de nuestros corazones, en el corazón de cada creyente. Ese es el verdadero tabernáculo, desde donde debemos sacrificar adoración verdadera, aquella que Cristo reveló, una adoración en espíritu y en verdad que suspira ante el trono con olor fragante, con aroma de santidad, obediencia y pureza. Es tiempo de restaurar el altar, el tabernáculo en cada uno de nosotros para manifestar su gloria en nuestro medio. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere volver otra vez a nosotros
el tabernáculo. Sí, es bueno nosotros de leer Biblia, sí, es bueno, es muy agradable leer Biblia, es muy agradable. ¿Por qué? Porque nos instruye, nos enseña, nos manifiesta su grandeza, nos manifiesta lo que tenemos que hacer, lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, para crecer en santidad, en perfección, en gloria y en amor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y si tú no quieres eso, pues ahí sí no sé qué más decirte. Pero Dios quiere eso, santificarnos, adorarnos, glorificar su santo nombre en nosotros, en nuestras vidas. Y eso es muy hermoso. Tener el campo o el ministerio de alabanza es muy hermoso. Lo podemos hacer en comunidad o individual. En comunidad es con las congregaciones, en la iglesia, yendo a la iglesia y adorando en verdad. Y también podemos hacerlo individual, que ya puede ser en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Eso sí, también para que no dejes de trabajar, porque obviamente Dios quiere que sigas trabajando en lo que tú amas, en lo que tú haces. Para que tú no dejes de trabajar, medita la palabra. Cuando tengas tiempo libre, escucha alabanzas. Eso es todo lo que te puedo decir. Cuando tengas ratos libres. Si de pronto tienes una alabanza en tu mente, cántala, pero en voz baja o mentalmente la puedes cantar. ¿Para qué? Para que no te digan nada tu jefe o tus maestros. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mucho respeto con los demás. Bueno, hasta la próxima.